de su Biblia. Les saludo en el amor del Señor. Bien, vamos a continuar con la serie de sermones expositivos con respecto a la carta del apóstol Pablo a la iglesia local en Roma. Prácticamente este año ya está acabando, estamos en el último mes, y estaba recordando que básicamente durante todo este año estuvimos en el capítulo 1 de la carta a los romanos. 5 sermones, y el último sermón tuvo 7 partes. Todo esto lo vimos durante este año, y creo que el Señor nos ha bendecido. Amén. Nos ha regalado Amén. Iluminación. Aleluya. Nos ha dado gracia para vivir conforme a esa iluminación, Amén. Etcétera. Y hoy, ya en el último mes de este año, 2022, vamos a entrar al capítulo 2 de esta maravillosa carta. Sermón número 6. He titulado este sermón Vamos a ver un poquito. He titulado este sermón El perfume de los muertos. Así se titula este sermón. El perfume de los muertos. Conforme vaya exponiendo este sermón, número 6, va a entender por qué he titulado esta predicación de esta manera. El perfume de los muertos. Amén. Bien. En el contexto de la Guerra Fría, la Guerra Fría comenzó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo históricamente hablando desde el año 1939 al año 1945. En el contexto de la guerra, Rusia con Estados Unidos cooperaron entre sí. Fueron aliados en algún sentido. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estas dos grandes potencias se comenzaron a pelear la lealtad de las demás naciones. Las demás naciones o apoyaban a Estados Unidos o apoyaban a la Unión Soviética, Rusia, prácticamente. Y esta Guerra Fría se vivió en diferentes contextos. Por ejemplo, se vivió la Guerra Fría acá en Chile. Es decir, acá en Chile la lucha era quién dominaba el poder político, Estados Unidos o Rusia. Estaban los liberales y conservadores por un lado, los socialistas y los comunistas por otro lado. Peleaban el poder. Estados Unidos apoyaba a los conservadores y a los liberales, básicamente, y la Unión Soviética apoyaba a los socialistas y a los comunistas. Y ahí se peleaban el poder político. ¿Qué sistema económico implantaban en nuestra nación Chile? Pero así como pasó en Chile, pasó en muchas otras naciones. Así se vivió la Guerra Fría. Nosotros acá en Chile, si hacemos un poquito de historia, ya avanzando un poco la Guerra Fría, en el año 1978, pero en plena Guerra Fría, porque la Guerra Fría terminó en el año 1989 con la caída del muro de Berlín. Ahí terminó la Guerra Fría. Pero en el año 1978 se inaugura un programa de humor acá en Chile. Un programa de humor que se conoce como Happening con Ja. Yo creo que todos sabemos, en menor o mayor grado, el programa de humor Happening con Ja. Y había uno de las series, era La Oficina. Y habían varios personajes en la oficina
que son en cierto sentido estereotipos de los trabajadores de Chile. Pero habían dos personajes característicos que yo quiero traer a colación para ilustrar este sermón. Por un lado teníamos a el que le decían Canitró. ¿Se acuerdan de Canitró? Por un lado Canitró. Fernando Alarcón, ese era su nombre, el personaje Canitró. Por otro lado teníamos a el que llamaban Espinita o Chupamedia, Jorge Pedrero. Dos personajes característicos de la oficina. Habían más, por supuesto, pero no los traigo a colación porque quiero mantenerme en estos dos que ya mencioné para ilustrar. ¿Cuáles eran las características básicas de Canitró? Siempre llegaba atrasado a la pega. Llegaba ebrio. Le gustaban las fiestas. Era irresponsable. Etcétera, etcétera. Y ponía mil excusas. Mil excusas para justificar su irresponsabilidad. Entonces, Canitró venía siendo un estereotipo del tipo irresponsable, pecador, que no se preocupaba de nada, etcétera, etcétera. Ese era el estereotipo de Canitró. Y Jorge Pedrero era todo lo contrario. Siempre llegaba a la hora. Era lustrabotas, le lustraba las botas al jefe. De hecho, Canitró le puso chupamedia. Siempre andaba acusando a los demás, siempre acusaba a Canitró. Entonces tenemos dos polos opuestos. Tenemos, para ilustración de este sermón, tenemos al pecador y tenemos al que se cree perfecto. Tenemos al pecador y tenemos al que se cree perfecto. Al impecable, comillas. En otras palabras, el malo y el bueno. Todo esto lo digo entre comillas. El bueno y el malo. Entonces, la sociedad chilena se veía representada en estos dos personajes. Y aprovecho a hacer la pregunta. A la luz de lo que acabo de mencionar hasta el momento, ¿quién serías tú? ¿O quién fuimos nosotros? ¿Canitró? ¿O el chupamedia de Espinita? Es una buena pregunta. Y a la luz de la exposición de este sermón, que al menos va a tener 3 partes, vamos a ir viendo. Así que tenemos que hacer una radiografía espiritual. ¿Ya? Una radiografía espiritual. Bueno, el sermón número 5 se basó en el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 24 al 32. Ahí Dios abandona a los gentiles. Los gentiles son pecadores, básicamente. Los gentiles son pecadores. Así que ese sermón 5 vendría siendo como Canitró. Los gentiles son pecadores. Y ya vimos toda la lista de pecados que Dios los entregó en 3 aspectos judiciales, etcétera, etcétera. Remítase al sermón número 5, si quiere refrescar eso. Pero hoy, nuestro bloque epistolar es del capítulo 2, versículos del 1 al 16. Repito, capítulo 2, versículos del 1 al 16 de Romanos. Y nosotros vamos a ver básicamente que ese capítulo es ilustrado por la actitud del chupamedia de Jorge Pedrero, a la luz de la ilustración que estoy desarrollando. Tenemos entonces a Canitró y tenemos al chupamedia. Tenemos al pecador y tenemos al que se cree perfecto, al que se autojustifica, el que se ve impecable desde afuera, el que lustra los zapatos al jefe,
guatecayo, el pecho de culebra, el que aparentemente tiene un testimonio muy bueno. Entonces, a la luz de esta introducción, quiero invitarles a leer el bloque epistolar correspondiente, capítulo 2 de Romanos, versículo del 1 al 16, si gusta se pone de pie. Reitero, este sermón 6 lo he titulado El perfume de los muertos. Abro comillas y leo, dice así en el nombre de Jesús. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el que pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Tome asiento. Este es el bloque epistolar en el cual estará estacionado el sermón número 6. Como dije, al menos habrán 3 partes de este sermón, por la extensión narrativa del mismo. Ahora, si pudiéramos resumir en una tesis, en una proposición, lo que dice este bloque epistolar, podríamos decir lo siguiente. ¿De qué se va a tratar el sermón número 6? ¿Qué es lo que dice este párrafo? Bueno, es básicamente esto. Tome atención. El moralista es un menospreciador de la gracia de Dios, porque piensa que puede escapar y defenderse con éxito ante el juicio de Dios, apelando a su propia justicia de obras meritorias. No obstante, es hallado siendo hipócrita en ese proceso, aunque juzga a sus hermanos. O sea, todo lo que vamos a ver de toda esta narrativa es esto, repito,
El moralista es un menospreciador de la gracia de Dios, porque piensa que puede escapar y defenderse con éxito ante el juicio de Dios, apelando a su propia justicia de obras meritorias. No obstante, es hallado siendo un hipócrita en ese proceso, aunque juzga a sus hermanos. El sermón 5, los gentiles son pecadores. Sermón 6, los moralistas son pecadores. Estamos en ese bloque epistolar donde Pablo está esgrimiendo y desarrollando la doctrina del pecado, la universalidad del pecado. Está escribiendo en el 57 aproximadamente desde Corinto a la iglesia local en Roma. La carta fue enviada lo más probable por la diaconisa Febe, capítulo 16 de Romanos. Pablo le habló a la iglesia en Roma de que los gentiles son pecadores. Y en la iglesia en Roma se daban dos tipos de gentiles. Los gentiles incrédulos que estaban fuera de la iglesia local, los gentiles creyentes que estaban dentro de la iglesia local. Pero voy a añadir algo más, porque es importante para mayor iluminación. Aún dentro de la iglesia local, en cuanto a los gentiles, habían verdaderos creyentes y creyentes nominales solamente. Amén. O sea, tenemos tres clases de gentiles. Los gentiles incrédulos que están afuera, los gentiles que están dentro de la iglesia, pero dentro de esos gentiles que están dentro de la iglesia hay verdaderos creyentes y creyentes solamente nominales. Cuando digo creyentes nominales, que se llaman cristianos nominalmente, pero en el fondo no son verdaderos cristianos. Amén. Lo mismo pasaba con el mundo judío. Habían judíos incrédulos al evangelio que predicaba Pablo en Roma. Judíos fuera de la iglesia local. Habían judíos dentro de la iglesia local. Judíos verdaderamente creyentes y judíos nominalmente creyentes. Allá Pablo envía esta carta y Pablo está escribiendo y desarrollando la doctrina del pecado, la universalidad del pecado. Los gentiles son pecadores, los moralistas son pecadores, los judíos son pecadores, los hombres son pecadores. Es decir, desde Romanos 1, versículo 18, a Romanos capítulo 3, versículo 20, se desarrolla la doctrina del pecado. Ahora, nosotros estamos en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Y el tema a tratar aquí es que los moralistas son pecadores. Hay moralistas gentiles como moralistas judíos. Y vamos a ir desglosando cada aspecto de esta cuestión. Miren, hermanos, los gentiles son pecadores. Desde el 18 al 32, capítulo 1. Acá, los gentiles son pecadores. Saltémonos el bloque epistolar 2 del 1 al 16. Pasemos al 2, 17, del 3 al 8. Los judíos son pecadores. Los gentiles son pecadores acá, y acá los judíos son pecadores. En medio de ellos dos tenemos los moralistas son pecadores. Yo quiero que usted entienda que conforme yo vaya exponiendo este capítulo 2 del 1 al 16, que cuando se habla de moralistas son pecadores, es como que se toma gentiles, se toma judíos que vienen después y se mezclan. En el capítulo 2 del 1 al 16. Aquí hay una mezcla estrecha entre gentiles y judíos. Eso lo vamos a ir viendo en la narrativa. Amén. En el tercero, judíos solamente. En el primero, gentiles solamente. Pero en medio, judíos y gentiles, que son los moralistas. Amén. Dijimos, vamos a ver que el judío tenía la ley, la Torá, tenía la revelación especial, tenía ley. Además de la ley de la revelación general, la ley moral escrita en el corazón, etc. Pero el gentil
también tenía ley, aunque no tenía la Biblia, tenía la ley moral en su corazón. Amén. Entonces, en estricto rigor, tanto el gentil como el judío tienen ley. El gentil la ley moral escrita en su corazón, y el judío, además de la ley moral escrita en su corazón, la revelación especial, la ley, la Torá. ¿Está quedando claro? Amén. Entonces nosotros estamos en medio ahora, los moralistas son pecadores. Y vamos a ver tres grandes temas en estos 16 versículos. Por ejemplo, desde el versículo 1 al 4, 2, 1, 4, vamos a ver, el moralista es un hipócrita. El moralista es un hipócrita. Desde el capítulo 2, del 5 al 11, vamos a ver, el moralista es un hijo de ira. El moralista es un hijo de ira. Y el tercer punto, capítulo 2, del 12 al 16, vamos a ver el moralista y la revelación. El moralista y la revelación. Entonces vamos a ver tres puntos. El moralista es un hipócrita, el moralista es un hijo de ira, el moralista y la revelación. 3 puntos en este sermón. Por ende lo he dividido en sermón 6 parte 1, sermón 6 parte 2 y sermón 6 parte 3. Hoy vamos a ver el primer punto. El moralista es un hipócrita. El moralista es un hipócrita. Y este sermón se titula El perfume de los muertos. El perfume de los muertos. Bien. Vamos a ver 4 subtemas en este primer punto. Vamos a ver, el moralista es un juez hipócrita. Vamos a dar ciertas características del moralista para autoevaluarnos también nosotros. Vamos a entender esto en el contexto en el cual Pablo escribió la carta, pero también a nivel aplicativo tenemos que hacernos una radiografía a la luz de la Biblia. El moralista es un juez hipócrita. El moralista y el juicio de Dios. El moralista versus el juicio de Dios podríamos haber puesto. Tercer subpunto, el moralista no puede escapar de Dios. El moralista no puede escapar de Dios. Y 4 subpuntos, el moralista odia la gracia de Dios. Miren lo que vamos a ver hoy. El moralista es un juez hipócrita. El moralista versus el juicio de Dios. El moralista no puede escapar. Y 4, el moralista odia la gracia. Entremos ya en materia. El moralista es un juez hipócrita. El texto dice 2:1, por lo cual. Y entramos ya al texto. Por lo cual. Esa frase es importante porque me está conectando este texto con el anterior. Hay una conexión lógica. Por lo cual, o dicho de otra manera, sobre la base de lo dicho anteriormente, o sea, que en términos teológicos, debido a lo que entendieron del sermón 5, por esa razón, por lo cual, o sea, por lo dicho anteriormente, por lo predicado anteriormente, diríamos ahora. Por eso es que es importante tener en mente el entendimiento del sermón 5. Dice, por lo cual, eres inexcusable. Por la lista de pecados, por el versículo 32 que decía, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por esa razón, por lo cual, por lo dicho,
Por esa razón o por lo cual eres inexcusable. El griego aquí usa una palabra anapologeitos, que es la palabra inexcusable. ¿Le suena esa palabra algo al español? Anapologeitos. Por apología. Amén. Apologética. Defensa. Pero acá no dice apologética defensa seca, sino que usa el término ana, que significa negación. Es decir, no defensa. O sea, en términos explicativos es, por esa razón explicada en el sermón 5, no puedes defenderte con éxito delante de Dios, ¿se entiende? O sea que el moralista es un pésimo defensor de sí mismo. Aunque lo intenta, lo hace todo el rato, se autojustifica todo el rato. Una de las características del moralista es que siempre se anda defendiendo. Amén. No estoy diciendo que en toda ocasión que nos defendamos sea algo incorrecto, no. Lo que estoy diciendo es que el moralista siempre se justifica delante de Dios, siempre tiene una palabra de defensa, pero no logra defenderse. Por lo cual, sobre la base de lo dicho anteriormente, eres incapaz de defenderte. O en otras palabras más coloquiales, ¿con qué cara te vas a defender? Y aún tienes cara para defenderte. Eso es lo que está diciendo básicamente Pablo al moralista. Oye, con lo que hemos dicho hasta ahora, más encima te vas a defender. Su defensa es hallada ineficaz. Es un mal apologista de sí mismo. Amén. Por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Las presenta todo el rato, presenta las excusas todo el rato, pero sus excusas no tienen validez. ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente. ¿Ya? Por lo cual, estamos viendo el punto, el moralista es un juez hipócrita. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Mire, quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera, esa palabra quien quiera, incluye a gentiles y a judíos. Quien quiera que sea judío, gentil. O sea, gentil, moralista. Judío moralista. Quien quiera que seas tú, eres inexcusable. No tienes defensa con éxito. Por lo dicho anteriormente. El moralista o legalista es una persona básicamente que vive vigilando y supervigilando la conducta de sus hermanos, emitiendo juicios de superioridad. Sin embargo, él cae en lo mismo que critica. Y ahí se manifiesta su hipocresía. El moralista es el que anda con pecho parado, el santurrón. El que mira a sus hermanos hacia abajo. El que se cree que está un poquito más cerca que Dios que los demás. Que tiene unos grados de intimidad más que los demás. Aplicándolo a la iglesia,
Es el que ayuna 40 días y eso le produce creerse mejor que el resto. Amén. No el ayuno, no el ayuno per se, sino que eso cause que te sientas más íntimo con Dios, más cercano a Dios, su preferido, su regalón. El moralista se siente el regalón de Dios. Se siente juez sobre sus hermanos. El moralista practica la estética externa solamente. Le gusta la apariencia. Le gusta que los demás hablen bien de él. Y esa forma de moralismo se manifiesta en muchas cuestiones. Se siente más ungido. Se siente más exclusivo, ya que según él ahora él entiende cosas que los demás no entienden, como movimiento de las raíces hebreas, que creen que ellos han descubierto una verdad que no se nos ha sido revelada a nosotros. Hay cierto gnosticismo, se sienten una casta exclusiva. Amén. Elitistas, religiosos de élite, sienten que Dios habla audiblemente con ellos y por eso los demás tienen que tomarlo a ellos como intermediarios. Si quieres hablar con Dios, tienes que pasar a través de mí. Moralismo. Orgullo espiritual. No creen en la práctica, en el sacerdocio universal de los creyentes. Amén. Tú no necesitas que ningún hombre sea tu intermediario entre Dios y usted, excepto Jesucristo. Amén. Tú no necesitas que alguien te guíe en oración o alguien dirija tu oración. Porque creemos en el sacerdocio universal, acercados confiadamente al trono de la gracia. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, nuestras prácticas moralistas, conscientes o inconscientemente, ponían intermediarios, moralismos conscientes e inconscientes. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El moralista tiene un boomerang en su mano. Lanza juicio, pero el boomerang viene de vuelta y lo golpea a él. Juzga a su hermano, pero por el hecho de juzgar a su hermano, se juzga a sí mismo porque él está practicando lo mismo. Yo no estoy diciendo que el juzgar siempre sea incorrecto. La Biblia dice juzgar con justo juicio. Amén. La cuestión es que el moralista juzga con injusto juicio. Porque él está cometiendo lo que critica en el otro. Amén. Una de las mejores definiciones para el legalista o el moralista es: cuela el mosquito, pero se traga el camello. Anda buscando el error del área chica del resto. Todos tenemos errores y pecados en el área chica. Y por supuesto tenemos que abandonarnos y tenemos que
y pedir al Señor que nos ayude para ser conformados a la imagen de Cristo. Claro que sí, aún en esos mosquitos pecadillos. Pero el moralista se está comiendo un camello, pero está criticando a su hermano que se está comiendo un mosquito. Dicho de otra manera, critica a su hermano que está en adulterio con una mujer, pero él está en adulterio con 7. Cuela al mosquito, pero se come el camello. Por lo cual eres inexcusable, no te puedes defender, moralista. Eres un mal apologista de ti mismo. Hombre, quien quiera que sea judío o gentile. Se te infla el pecho y el ego porque crees que cumples la ley y que eres mejor que tu hermano. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Chupamedia, espinita. Juzgas a Canitró, pero tú eres peor. Porque Canitró es pecador. Pero tú, espinita, te autojustificas en una justicia personal aparte de la justicia de Cristo. Amén. El gentil es pecador. El moralista es terriblemente pecador. El malo es malo y el bueno es más malo porque se cree bueno. Lo repito. El malo es malo y el bueno es más malo porque se cree bueno. Amén. En el ministerio terrenal de Jesús, los moralistas eran la cúpula religiosa, fariseos y saduceos, Amén. legalistas de pecho parado, las prostitutas. Estaban allá, las pecadoras, los pecadores. De hecho, criticaban a estos amigos de prostitutas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El burro hablando de oreja. El moralista se pisa la cola. Escupe y su escupo cae sobre su propia cara. ¿Conoce gente así? Yo también. Y los conozco tan bien porque yo he pasado por periodos de moralismo. Yo he pasado por periodos yo he pasado por periodos de Canitró y por periodos de Espinita. Subpunto 2, el moralista y el juicio de Dios. El texto dice, más sabemos, o sea, conocimiento interno y conocimiento externo, revelación general y revelación especial. Más sabemos que el juicio de Dios, dice Pablo, que el juicio de Dios. Aquí enfrentamos al moralista con su juicio y al juicio de Dios. El moralista le interesa la parte externa y juzga de acuerdo a la cuestión externa. Como te ves, así te trata. Así es el moralista. Como te ves, así te trata. Pero el juicio de Dios es verdadero. Amén.
es según verdad. Amén. Como dice al final, es según verdad. Mire, el moralista está juzgando a su hermano hipócritamente. Ya, ok, entonces pongamos el juicio de Dios acá. Pero Dios conoce la parte interna del ser humano. Dios conoce las intenciones del corazón. Amén. Dios conoce la cuestión de adentro. Dios ve la cuestión de la raíz misma. Más sabemos, dice Pablo, que el juicio de Dios, Dios tiene patrimonio de este juicio, el juicio de Dios, contra los que practican tales cosas. ¿Qué cosas? Los que practican los juicios hipócritas contra sus hermanos. Los que practican la lista de pecados, etcétera, etcétera. Sin embargo, se visten por fuera, se perfuma. Buen perfume por fuera, putrefacción por dentro. De ahí el título del sermón, el perfume de los muertos. Ataúdes brillosos por fuera. Qué linda el ataúd, da ganas de morirse, mirando. Tremendas ataúdes, hermosas, brillantes, con chapas, con harto glamour. Pero por dentro el cuerpo en descomposición. Putrefacción, hediondez. ¿Se imagina echar un perfume a una carne putrefacta? Un buen perfume a una carne putrefacta. La mezcla que se produce es terrible. Así huele delante de Dios el moralista. Amén. Sus justicias son como trapo de inmundicia. El moralista huele a putrefacción delante de Dios. Dios mirará al pecador que está humillado delante de su presencia, ni siquiera queriendo levantar su rostro y diciendo merezco el castigo y el infierno. A ese mirará Dios. Amén. Pero no al que dice, yo doy todo mi diezmo. Yo he comprado la salvación con mi diezmo. Amén. Se autojustifica, se defiende. ¿Se da cuenta que siempre se defiende? Algunos en algunas iglesias dicen, el que no diezma no predica. ¡Ay! Comprando la predicación. Comprando el supuesto buen testimonio. Moralistas. ¿Y saben lo que es el moralismo? Un falso evangelio. Amén. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas con respecto a los falsos evangelios? Que son malditos los que predican un falso evangelio. Amén. Hay una maldición sobre el moralista. Predica un falso evangelio. Se defiende. Jalisco. ¿Sabe usted lo que es Jalisco? Como se entiende acá esa figura en Chile. No es el que se defiende. Jalisco no es el que se defiende. Jalisco es el que se defiende sin fundamento. Jalisco no es el que se defiende con fundamento. Jalisco es el que se defiende sin fundamento. Amén. El moralista es un Jalisco porque no tiene fundamentos de defensa. Porque sobre la base de lo dicho anteriormente,
no tiene fundamento de defensa. No tiene éxito en su defensa delante de Dios. Quiere poner su justicia sobre el altar y no la justicia de Cristo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad el moralista y el juicio de Dios. El juicio de Dios es justo, es según verdad. El juicio de Dios tiene la verdad como criterio absoluto. El moralista, primer punto, es un juez hipócrita. Pero cuando este moralista, que es un juez hipócrita, se enfrenta ante el justo juicio de Dios, sale para atrás, le va mal. Punto 3. El moralista no puede escapar. Bueno, cuando el moralista ya tiene claro esta cuestión, ahora intenta escapar, trata de escapar del justo juicio de Dios, trata de escapar del Dios 3 veces santo. Amén. Dice el texto. ¿Y piensas esto? Esta es una pregunta, mire. ¿Y piensas esto? Se le está diciendo al moralista. Pablo le dice, ¿y piensas esto? Esto está en tiempo presente, esta forma verbal, tiempo presente. Voz media, es decir, el moralista piensa para sí mismo, es como que se pone a pensar a sí mismo. Es como lo ilustro de esta manera. Yo, moralista, oye Freddy, mucha quería ya, oye. Está pensando para sí mismo. Y piensas esto. Yo tengo un estándar de justicia bien aceptable, Freddy. Amén. Se dice amén solo. Y creo que tú podrás escapar de los estándares de Dios porque en realidad yo te miro y eres extraordinario. Pablo dice, y piensas esto. Oh hombre, se refiere al moralista, sea gentil o sea judío. Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. O sea, tú que apuntas el dedo acusador a tu hermano, pero haces lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. Tú piensas que aunque tú juzgando a tu hermano y cometiendo el mismo pecado, con todo tú piensas que vas a escapar del justo juicio de Dios. ¿Tú piensas esto? Voz media, piensa para sí mismo. Modo indicativo, realidad. El moralista realmente piensa así. El moralista se siente regalón, se siente especial con Dios, se siente diferente que sus hermanos. Hay un moralista que debemos matar todos los días. Amén. Amén. No es lo mismo decir, gozarse porque estuviste orando 3 horas y gozarse con su Señor. Eso es una cosa. Y otra cosa es, oré 3 horas. Hola, ¿qué tal? ¿Me entiendes? Son cosas distintas. Amén. Pero Dios pesa los corazones. Amén. Dios pesa los corazones en balanza. Cuando yo vivía en tiempos de fiebre moralista, cuando yo entraba a los cultos, yo por nada no le gritaba, hermano. Sentía que caminaba en el aire y me sentía súper, ultra, macro, ungido. Y decía, no, estos no tienen unción. Estos no tienen unción. Creyendo que la unción era un buen estilo. Decir, por ejemplo, adictos a su presencia. Después descubrí que la Biblia dice que todos los hijos de Dios tienen la unción. ¡Wow!
tenía un mal concepto de unción. Creía que unción era hacer sentir a la gente la piel de gallina. No estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que eso no es unción. En realidad los predicadores luchan harto con el moralismo. Principalmente eso que se mandan una de lenguas en el púlpito, porque esas lenguas que se mandan en el púlpito es como, recibe mi ego, porque sabe que los demás están, ¡oh! O de repente se pegan una palabra en hebreo así, no para explicar el texto, sino para autopromoverse, que es distinto. Amén. Tú puedes hablar de una palabra en hebreo para explicar el texto, o en griego para explicar el texto para mayor luz a los hermanos. Eso es una cosa, eso es legítimo. Amén. Otra cosa es andar usando el hebreañol. Hablan hebreo, hablan español y entremezclado. Yeshua. ¿Ha visto esa gente que usa sostén así como para quedar bacán? Ahora, si yo los llamo a terreno hebreo, no saben, y griego menos, pero usan palabras sueltas. O sea, si vas a hablar alguna palabra en hebreo, en español o en griego, estudia al menos griego. Y haces lo mismo, tú que tú escaparás del juicio de Dios. El moralista se cree un escapista. Se cree que él puede lograr la misión imposible de escapar de Dios. No puede. Amén. No puede. Su punto 4. El moralista odia la gracia de Dios. Odia la gracia de Dios. Dice, o menosprecias, otra pregunta, o menosprecias las riquezas. En este caso, las riquezas de Dios. Mire, el moralista con su actitud de juzgar a su hermano, pero él caer en lo mismo, de creerse que tiene una justicia que cumple los estándares de Dios, que puede escapar del justo juicio de Dios. Con esa actitud, el moralista en el fondo está menospreciando, escupiendo las riquezas de Dios. Amén. Le está diciendo, Dios, no te necesito. No necesito la cruz que justifica. Amén. No necesito la gracia justificante. No necesito la doctrina de la justificación, lo que está diciendo. Yo me basto con mi propia justicia. O menosprecias las riquezas. Aquí hay el aspecto gramatical es enfático. Tiempo presente. En tiempo presente menosprecia a Dios. En un aspecto continuo, gramaticalmente hablando, continuamente está menospreciando a Dios. Y pone, en vez de poner los méritos de Cristo, pone sus propios méritos. Menosprecia a Cristo, tiene por inmunda la sangre de Cristo. Así es el moralista. O menosprecia la riqueza de su benignidad. Bondad expresada mediante favores. Dios expresa su bondad mediante favores a través de la gracia común, etcétera, etcétera. El moralista menosprecia los favores de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cree que Él cumple. Cree que Él se la basta solo. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Paciencia. ¿Qué significa paciencia? ¿Cómo Dios manifiesta su paciencia? Dios retiene su ira. Amén. Porque el moralista es merecedor de la ira de Dios. Pero Dios tiene paciencia y retiene su ira. Amén. Dios se sujeta a sí mismo para no emitir juicio. Pero el moralista desprecia esto, menosprecia esto. El moralista cree que Dios no lanza juicio sobre él porque él es bueno. Amén. Y no se da cuenta que Dios está reteniendo su ira. Amén.
el moralista y el legalista menosprecia esto. Y su longanimidad es la misericordia de Dios. Mire, que Dios tenga misericordia ya es misericordioso. Pero la misericordia de la misericordia, esas son las bondades de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia sobre misericordia hacia el moralista. Después de Dios haber dicho todo lo que dijo con respecto al gentil, imagínense, toda la lista de pecados. Sin embargo, es como que dentro de todo eso aparece el moralista, incluso diciéndolo a sus hermanos: oye, mira la lista de pecados que ustedes practican hoy. Pero él la practica también, pero se cree bueno. Alguien podría acusar a Pablo de moralista porque Pablo apuntó al gentil. Pero el moralista no es el que denuncia el pecado. El moralista es el que cae en lo mismo que está denunciando. Es un hipócrita. Pone su propia justicia para querer ser aceptado por Dios. La moral no es lo incorrecto, hermano. Nosotros debemos amar la moral. Pero el moralismo es otra cosa. El moralismo cree que por cumplir leyes externamente, que por esta razón va a ser aceptado delante de Dios. Eso es un falso evangelio. Amén. Amén. El problema del moralismo no es la moral. El problema del moralismo es que cree que por cumplir estas leyes va a ser aceptado delante de Dios. Y no se da cuenta que solamente es perfume sobre el muerto. Amén. Que él está muerto en delitos y pecados. El moralista está obsesionado por la conducta y que por su conducta va a ser aceptado delante de Dios. Que Dios le va a decir: ya, mi chiquito regallón, venga para acá. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignora a propósito, ignorando que su benignidad, la bondad de Dios, te guía, tiempo presente, te guía. Dios, con sus favores benignos, guía a pesar de la prepotencia y del menosprecio del moralista. Dios usa esas cosas para guiarlo al arrepentimiento verdadero. Amén. Te guía al arrepentimiento, cambio de manera de pensar. El arrepentimiento, metanoia, cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento que a la posterior se evidencia en un cambio de conducta. El moralista, por lo general, maximiza el pecado de los demás y minimiza sus propios pecados. Amén. Este es el primer punto del sermón 6. El moralista es un hipócrita. Más adelante veremos el moralista es un hijo de ira, el moralista y la revelación. Ahora, hermanos, los moralistas gentiles en el tiempo de Pablo era porque la ley moral igual estaba en sus corazones. También, o sea, el gentil juzgaba a sus hermanos gentiles. Pero también los gentiles nominales dentro de la iglesia juzgaban a los verdaderos gentiles creyentes dentro de la iglesia. El judío incrédulo fuera de la iglesia, pero que cumplía la ley externamente, juzgaba al judío que no cumplía la ley. Y dentro de la iglesia, el judío nominal también juzgaba la conducta del verdadero creyente. Las iglesias en Chile. El moralismo es un falso evangelio. Amén.
Cuando se predica el Evangelio, la ley se puede usar de manera correcta o incorrecta. En el pre-evangelio, digámoslo así, las malas noticias. Porque una cosa es que tú confrontes a la sociedad con la ley de Dios, diciéndole que si cumple la ley de Dios será salvo. Ese es un falso evangelio. Pero otra cosa es que tú uses la ley para dejar al hombre sin excusa, en un callejón sin salida, y para que ahí le presente el evangelio. Ahí está bien usada la ley. Amén. Porque la ley es el ayo que nos trajo a Cristo. Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. Ahora, ¿cómo se manifiestan los moralismos fuera de la iglesia evangélica en Chile? Porque hay moralismos externos a la iglesia y hay moralismos internos en la iglesia. Los moralismos externos, hay un concepto que se está manejando últimamente que es la batalla cultural. Y se está usando los mecanismos de la política para imponer una moral artificial y de cáscara sobre la sociedad. Amén. Así es. Y muchos evangélicos y católicos que se han unido para pelear contra la inmoralidad y para moralizar la sociedad. O sea, lo único que están tratando de hacer es ponerle perfume a este muerto. Amén. El moralismo cultural, el moralismo político, la denuncia política. Déjame decirte algo, hermano. Que la mujer que aborta evidentemente ha pecado. Pero la mujer que está en contra del aborto y tiene eso como justicia personal es peor que la anterior. Porque se está basando en su propia justicia. Amén. Aparte de Cristo. Amén. Por eso que no debemos cambiar el evangelio de la gracia de Dios por andar diciendo: soy contra el aborto, estoy contra el aborto, estoy contra el aborto, estoy contra el aborto, estoy contra el aborto. ¡Cállese! ¡No cambie el evangelio! ¿Debemos estar en contra del aborto? Sí, pero no debemos cambiar el evangelio, que es predicar la justicia de Cristo y no mi justicia, por esas causas moralistas de cáscara. Amén. Si al final del día, si una mujer mató 1000 bebés, estoy usando una hipérbole, y al final cree en Jesucristo, Dios la salva. Porque su salvación está sobre los méritos de Cristo y no sobre sus propios méritos. ¿Te sientes superior o me siento superior porque estoy contra el aborto? Si te sientes superior, ahí hay levadura de moralismo. ¿Significa esto que debemos promover el aborto? No, no entiendan mal. Nosotros los cristianos estamos en contra del aborto, somos pro vida. Pero mi confianza y mi esperanza eterna no puede estar basado en eso. Porque aun cuando yo me porto bien, entre comillas, eso no me alcanza. Amén. No alcanza. Cristo es suficiente. ¿Entienden el punto? Amén. Cristo es suficiente. ¿Se acuerdan de la sola? Solus Cristo. Amén. Solo Cristo es suficiente. Amén. Gloria a Dios. En Cristo estamos completos. Amén. No necesito nada más aparte de Cristo. El falso evangelio de la batalla cultural. Andan todos tras esa causa. De hecho, Agustín Laje, que es uno de los máximos promotores argentinos de esta cuestión de la batalla cultural, independientemente de lo que podríamos haber aprendido de él, independientemente de eso, él da la receta para vencer en su último libro, La batalla cultural. ¿Y saben la receta que da? Básicamente moralizar la cultura.
O sea, me está presentando, no es que la moral sea mala, lo que pasa es que me está presentando la moral como la solución. Amén. Y al presentarla como la solución, me está presentando un falso evangelio. Andan todos detrás. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a un moralista predicar el evangelio de la gracia de Dios? También hay otro moralismo que se manifiesta dentro de las filas cristianas hoy en día, que se llama cosmovisión cristiana. ¿Por qué? ¿Es mala la cosmovisión cristiana? No, no es mala. ¿Pero qué es lo que dice la cosmovisión cristiana? Que debemos vivir de acuerdo al diseño de Dios, y eso está bien. Pero cuando renuncio en la práctica y dejo de predicar el evangelio de la gracia de Dios y ando que la cosmovisión cristiana, que la cosmovisión cristiana, que la cosmovisión cristiana, que la cosmovisión cristiana, que tenemos que educar a los niños en la casa y que tenemos que educar a los niños en la casa. Hay evangelistas que tienen un evangelio que se llama hay que educar a los niños en casa. ¿Es incorrecto educar a los niños en casa? No. De hecho, yo estoy de acuerdo con eso. Pero no es mi mensaje. Amén. No es la solución. De hecho, moralizar a los niños no es la solución. ¿Significa que el padre no tiene que enseñarle valores morales? Claro que sí, tiene que enseñarle valores morales. Pero para la salvación del hombre no es la respuesta. Amén. La respuesta no es cumplir una lista de reglas morales. La solución es regeneración. Amén. Nuevo nacimiento. Amén. Y eso solamente se puede dar cuando se está predicando y esgrimiendo el evangelio de la cruz, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué cosa creen ustedes que significa la cruz en medio de los tiempos? Significa simplemente tu conducta no me sirve, humano. Por ende te entierro en la cruz en medio de tu ego de obras meritorias. La cruz es la señal histórica en medio de los tiempos del fracaso del hombre. Repito, la cruz es la señal de Dios en medio de los tiempos. Que me dice que el hombre ha fracasado, que el hombre no cumple los estándares de Dios, que aun cuando se porta bien, sus buenas obras son como trapo de inmundicia. Que aun cuando se porta bien, aun cuando es un buen padre de familia, un buen ciudadano, nunca ha robado, ni siquiera ha vuelto a su mamá cuando lo mandó a comprar al kiosco de la esquina. No es la solución para la salvación del hombre. ¿Significa que tenemos que violar estas reglas morales? No. Pero el evangelio, hermano, el evangelio es la obra de Cristo, es la justicia de Cristo en vez de la justicia del hombre. Amén. Amén. También hay micromoralismo dentro de las iglesias evangélicas. Yo por eso un día vine sin corbata. ¿Aló? En las iglesias tradicionales la corbata es un símbolo de santidad moralista, externa. Es un termómetro que a veces los pastores usan para ver el nivel de santidad de sus miembros. A ver, si alguien anda sin corbata, no anda medio vacío. Tía. No, y peor si se desabrocha la brocha acá de la camisa. No, hay que romper vestidura. Dicho el hermano Lobo, no sé por qué no vino sin corbata. Estos son los ilustrativos. ¿Estoy promoviendo el libertinaje en la vestimenta? No, no se equivoque. Lo que estoy diciendo que no podemos reducir la solución en cuanto a la salvación a una corbata. Amén. Hay hay predicadores que no se le ha dejado subir al púlpito porque llegaron sin corbata. En la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, toma. Han canonizado la falda. Instrumentos para analizar supuestamente la santidad.
La corbata y la falda a veces simplemente es un perfume sobre un muerto. Amén. ¿Significa que la pobre falda tenga culpa? La pobre falda no tiene ninguna culpa. El punto es que no es la solución para la salvación. Amén. Pero la tradición ha elevado estos utensilios a nivel de microevangelios, falsos evangelios, hermano. Una vez yo estaba predicando el evangelio en la Plaza de Osorno y una mujer me critica por las redes sociales sobre que andaba con blue jeans predicando. Wow. El diezmo. ¿Sabe usted que hay gente que cree que porque las personas no diezman, no son salvos? Amén. Y en este caso los arminianos creen que pierden la salvación. Mire, una cosa es tener una diferencia interpretativa con respecto al diezmo, si está vigente en él o no. Eso es una cosa, que eso podemos discutirlo. Pero otra cosa que no podemos permitir es que la salvación dependa de diezmar, por hermano. Amén. Eso es un falso evangelio. Amén. En el fondo estoy comprando la salvación. En el fondo está diciendo que quien murió en la cruz es el signo peso. Y esto es grave porque son falsos evangelios. Amén. Ahora, ¿usted entiende cómo va la narrativa del apóstol Pablo en la carta? Los gentiles son pecadores. Y cuando está tratando a todos de pecadores, de repente aparecen los que se creen buenos. Y también le da su repasada. Los moralistas son pecadores. Amén. Así que los canitrón y los chupamedias son pecadores. ¿Pero por qué está esgrimiendo la doctrina del pecado? Porque después viene la doctrina de la justificación. Amén. Para que uno no solamente entienda el texto expositivo de la justificación propiamente tal, sino que lo entienda a nivel de contraste. La justicia de Cristo debe ser nuestro ropaje. La justicia de Cristo es mi pantalón. La justicia de Cristo es mi falda. La justicia de Cristo es mi corbata. La justicia de Cristo es mi túnica. La sola justicia de Cristo. Sin levadura, ni un gramo siquiera, porque un gramo de levadura leuda toda la masa. Malditos los que predican falsos evangelios. Malditos los que criticaron a las hermanas porque usaban pantalones. Poniendo estándares faldísticos como la solución. ¿Significa eso que promuevo el libertinaje? No. La cuestión, al final del día, en cuanto a santidad verdadera, no se trata de falda ni de pantalón. Se trata de que la vestimenta debe cubrir el cuerpo. Amén. ¿Se puede estar pecando con falda o con pantalón? Hay vestimentas que sugiere en vez de ocultar. Pero eso ya lo vamos a dejar para cuando después de la doctrina de la salvación hablemos de la doctrina de la santificación. Porque tenemos la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación. Hasta aquí queda el sermón del día de hoy. Recapitulemos.
Hemos visto el punto, el moralista es un hipócrita, y hemos visto 4 subpuntos. El moralista es un hipócrita, el moralista y el juicio de Dios, el moralista no puede escapar, el moralista odia la gracia. Tenemos otro punto, que lo vamos a ver en el sermón 2, sermón 6, parte 2. El moralista es un hijo de ira. Y finalmente vamos a ver el moralista y la revelación. A libertad nos llamó el Señor. Amén. Amén. A libertad nos llamó el Señor. Amén. Somos libres. Amén. El que conoce a Cristo conoce la verdadera libertad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Gracias y paz a vosotros. Pasen a mi hermano a este lugar.